Eh, y pues llegué a otra conclusión, ¿no? De la carta que da inicio a esta pandemia o a esta enfermedad, porque sí hubo una enfermedad, pero sobre todo porque hubo pues mucha decepción en ese pueblo de Wuhan, o ciudad más bien de Wuhan, allá en China. Entonces, a raíz de eso, pues surgen los primeros síntomas de la enfermedad y ya después se aprovechan de ahí para declarar que es una pandemia y todo el rollo que ya conocemos, ¿no? Entonces, pero antes de entrar a eso, les voy a contar qué sucedió aquí en México hace algunos años. Ajá. Este presidente visitó México el 16 y 17 de abril de 2009 y le ordena a este otro presidente que tenía que declarar una pandemia por una enfermedad muy peligrosa y paralizar la economía del país. Felipe Calderón obedece las órdenes y declara una pandemia el 24 de abril de 2009. El 25 de abril se cerraron todas las escuelas, restaurantes, bares, museos, conciertos y cualquier lugar público de reunión. El 26 de abril, el Banco Mundial anunció 25 millones de dólares de inmediato para México y un adicional de 180 millones de dólares para hacer frente a los brotes y asesoramiento sobre cómo otras naciones han respondido a crisis similares. Entonces ya ven para quién eran los 180 millones de dólares, ¿no? Para pagar asesoría. El pronóstico era de 300,000 muertos en México. El secretario de Salud anuncia más de 1,300 casos notificados, con 20 fallecidos por una nueva cepa de gripe porcina. A partir de abril se registraron 1,624 casos y cerca de 400 pacientes en hospitales. Para el 28 de abril la cifra de muertos aumentó a 152. Felipe Calderón adquirió una deuda de 491 millones de dólares ante el Banco Mundial en 2009 para afrontar la cepa de la influenza H1N1 con 350 mexicanos fallecidos. Pero nunca hubo una crisis sanitaria y la economía decreció el 1% del Producto Interno Bruto por parálisis económica derivada de la psicosis. Entonces ya sabemos, bueno, quién está detrás de todas estas pandemias y quién sale ganando, pues es el Banco Mundial, ¿no? ¿Qué pasó en el cielo en aquel momento? Esta es la fecha. En aquel momento yo estaba ahí en una presentación de un libro y pues había una astróloga, creo que es extranjera, y estábamos viendo esta carta, ¿no? Pero bueno, puse aquí la fecha en que Felipe Calderón declara la pandemia. Esto es lo que pasaba en el cielo, ¿sí? Estaba una conjunción de Júpiter, Quirón y Neptuno en el signo de Acuario. Entonces Júpiter estaba llegando a esa conjunción y bueno, pues sabemos que Neptuno es el engaño, pero también se asocia con los virus. Quirón es la herida, o sea, la herida que deja, digamos, en las personas. Y está muy asociado siempre que hay pandemias, ¿no? En este mismo canal subí una entrevista que hice con Fernando Ruiz Guarín, que es el autor de Quirón y las pandemias de la humanidad, es un libro, y estuvimos revisando en el video varias pandemias, y prácticamente sí, como el título de su libro lo dice, Quirón está involucrado, y Neptuno también están involucrados los dos. Entonces, esos tres con Júpiter, pues todo se exagera, ¿no? Tenemos a Plutón en la casa 6, en ese momento que anuncia la pandemia Felipe Calderón. En la casa 9 está Marte, que cumple las órdenes que le dio Obama en aquel momento. Venus en detrimento en casa 9, pues hay un mal manejo de la crisis, promesas de recibir dinero, lo cual sí se cumplió, créditos de la banca internacional,
Saturno retrógrado en la 3 en Virgo, bueno, pues es esa asesoría que tuvimos que pagar a los países con experiencia. Y en la casa 3, pues nos habla del terrorismo mediático como el que estamos sufriendo en estos momentos también, ¿no? Bueno, en aquel momento pues fue no tan exagerado como ahora. Y anteriormente se acordarán de la recepción mutua entre Urano y Neptuno. De hecho, aquí en estas fechas todavía está esa recepción mutua de Urano con Neptuno que provocó todo esto, ¿no? Provocó huracanes, tsunamis, desastres aéreos, narcogobiernos, operaciones encubiertas y de falsa bandera. Todo eso nos dio en ese periodo lo que es esa recepción mutua de Neptuno con Urano. Ok, entonces esta historia se las quise contar nada más para que no se nos olvide todo lo que sucedió con una pandemia ficticia como la de ahora, ¿no?